Vamos a pasar la palabra a Clementine Babi, quien nos hará una ponencia sobre huellas del sistema colonial español en Guinea Ecuatorial. Valentín, tienes la palabra. Clementine, perdón. Sí, gracias, señor Dengani. Y quisiera agradecer primero a todos que me permitieron estar aquí para tomar parte de este seminario. Sobre todo el señor Donato Ndongo y a todo el comité de organización. Como lo ha dicho el señor Dengani, mi ponencia es sobre las huellas del sistema colonial en Guinea Ecuatorial. Como la mayoría de los países africanos, Guinea Ecuatorial no escapó al colonialismo occidental. A partir de 1900 hasta 1968, los españoles colonizaron la tierra guineana. Desde entonces, asistimos a una mezcla entre la tradición local y la civilización española impuesta por la colonización. Así, se nota que la colonización española no solo ha marcado la historia, sino ha dejado huellas en el país. La pregunta que queremos hacer en este contexto es: ¿cuáles son estas huellas? Una investigación sobre Guinea Ecuatorial independiente nos permitirá identificar una de estas huellas. Y para empezar, vamos a fijarnos en la denominación Guinea Española. En efecto, para tomar posesión de su nuevo territorio, los españoles bautizaron Guinea Ecuatorial, Guinea Española, lo que hasta hoy permite diferenciarla de las otras Guineas del continente africano. Segundo, pasamos a la lengua española. La lengua, vamos a decir, es la primera arma de la colonización. Como las demás potencias europeas lo hicieron en sus colonias, los españoles impusieron el castellano durante su asentamiento. Así es como, después de la independencia, la Constitución de Guinea Ecuatorial admite el español como lengua de todos los guineanos. A partir de entonces, es el enlace entre Guinea Ecuatorial y España, lo que justifica su integración en la comunidad hispanohablante y también como miembro de la hispanidad. Tal como lo dicen Quilis y Casado Fresnillo en una encuesta realizada en 1993. A los guineanos, yo cito, les gusta el español porque abre la comunicación internacional con España e Hispanoamérica. Hablar del español como idioma es hacer referencia también a la religión católica y a la escuela. Así llegamos a la religión y a la escuela. La religión fue otra arma de la colonización. En efecto, aspiraba a dos misiones: la evangelización y la escolarización. Consiguiendo la evangelización, la Iglesia Católica desempeñó un papel importantísimo en la política expansionista de España en Guinea Ecuatorial. Hoy sigue presente y practicada, como lo traduce el número importante de iglesias y los cultos que se hace a la Virgen de
Vicila. Para hablar de la escolarización, según Donato Ndongo en su conferencia plenaria, las primeras escuelas fueron abiertas a inicio de la colonización por los misioneros. Y tenemos como ejemplo los claretianos, que fundaron la primera escuela indígena oficial del río Muni en 1926. Los primeros intelectuales se formaron durante el periodo colonial y llevaron a cabo el proceso de independencia. Después del periodo de la sequía intelectual, marcado por los 11 años de la presidencia de Macías Nguema, un renacimiento de la actividad intelectual hay un renacimiento de la actividad intelectual y cultural. La creación de la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial, y también hay los centros de, centros educativos que van a ser creados. La UNED y el Centro Cultural Español apoyan la formación educativa a todos niveles. Ahora vamos a llegar a la arquitectura. La huella que dejó España en Guinea se puede rastrear también a través de varios edificios emblemáticos que han resistido al paso del tiempo y que resultan verdaderos símbolos de la presencia española. Por ejemplo, tenemos la iglesia catedral y la Plaza de España, que ahora se llama la Plaza de Independencia. También hay algo que quisiera subrayar, algo en que no había pensado y de que me he dado cuenta a lo largo del seminario. Son las huellas psíquicas que han marcado profundamente la mente y que nunca se puede borrar. Y estas huellas se refieren a las violencias vividas. Y solo los testimonios de las memorias vivas me han permitido alcanzarlas y entender. A esto se puede añadir también el caso de los braceros nigerianos y sierraleoneses y de todo el sistema de contratación laboral que no respetaba la dignidad humana y que originó el grupo étnico de los fernandinos criollos. Al final, se puede afirmar que España, ocupando Guinea Ecuatorial, esta tierra africana, la ha marcado de manera indeleble. Seguro que aquellos años de instalación del sistema colonial han dejado huellas que no se puede quitar y negar. El caso de Guinea Ecuatorial queda un ejemplo entre tantos otros en África. Lo más importante es que esto no sea un freno, pero sino una etapa, para que permitan un avance para el desarrollo de Guinea Ecuatorial y de toda África. Gracias por su escucha.